Oh, yo siempre amaré esa cruz. Evangelio de Juan, capítulo 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El hermano José Luis nos presenta en oración. Gloria al Señor, oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he ahí tu siervo que va a predicar tu palabra. Señor, te rogamos que tú hables a nuestras vidas en esta noche, usándole como un canal de bendición. Padre amado, que tu Espíritu Santo sea dándole palabra para tu pueblo, Señor. Habla conforme a la necesidad de cada uno de nosotros y usa a tu siervo en el nombre poderoso de Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Él está en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Puede sentarse. Reiteramos su atención, permanezca en calma, ocupe su asiento, no hable y no permita que le hable. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? Los minutos que pensamos ocupar en esta noche, bajo la voluntad y la dirección del Señor, con la atención de cada uno de ustedes, pues deseamos hacerlo bajo el tema metamorfosis, la realidad de un nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Deseo que usted escuche, sea paciente, que lo escuche, lo analice y lo reciba con calma. Metamorfosis, la realidad de un nuevo nacimiento. En la noche de hoy, al mover el Señor mi corazón para utilizar este tema del consejo bíblico que he de transmitir a la iglesia, pues entiendo y comprendo que la expresión propiamente no es común o familiar entre nosotros. Quizás para los estudiantes de primaria o secundaria están más prácticamente asociados o relacionados con la expresión. Pero también sé que de alguna manera muchos de nosotros también hemos estado en contacto y hemos escuchado la expresión, el sentido o el significado de la frase metamorfosis. Y para nosotros, dentro de un contexto espiritual, resultaría quizás un poco peculiar o quizás no tan común o frecuente oír el término, escuchar la expresión metamorfosis. Sin embargo, pensamos que la idea central de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón en esta noche sería la manera más precisa, clara y objetiva para poder hilar el desarrollo y el transcurso de esta predicación de esta noche.
Por eso entonces hablamos y retomamos la idea de metamorfosis, la realidad de un nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Propiamente la palabra o la expresión, debemos decir que se deriva del origen del idioma griego y cuyo sentido y significado fuerte es transformación o cambio. Pero nosotros de manera llana y en un lenguaje simple, de forma breve, podemos entonces decir que metamorfosis es un conjunto de eventos o de cambios que alteran el estado de un cuerpo y que al finalizar el proceso entonces vamos a tener un ser totalmente diferente. A los niños se les ilustra en la escuela sobre la oruga, que en una condición, verdad, que todos sabemos y conocemos, luego de pasar por diferentes etapas o procesos, entonces sale de la oruga o de la ampolla aquel precioso animalito que todos ya conocemos que es una mariposa. El proceso de transformación o de los cambios que inciden sobre este cuerpo desde la primera etapa hasta nacer sus alas y el colorido de su cuerpo es el mejor ejemplo que podemos nosotros poner para explicar y transmitir lo que es metamorfosis. Pero si nosotros analizamos también y al ver quizás un vehículo que ha pasado por un choque severo y su estado ha sido alterado de tal manera que ha sido deformado en su totalidad, habría que tomar fotos, videos o imágenes para que antes de iniciar el proceso de cambios o de transformación, para que al concluir pudiésemos nosotros identificar cuál era el auto anterior. Porque al entrar al taller y adentrarse dentro del proceso de restauración, de regeneración, de transformación, al finalizar el proceso o su estadía en las manos de aquel gran maestro, todos quedaríamos asombrados, a tal punto que tendríamos que decir: oh, y ese es el carro. Sí, lo que sucede es lo siguiente, que fue sometido a un proceso de restauración y de cambios. Con estas palabras, hermanos, deseo comunicar y conectar con la idea del pensamiento que queremos expresar en esta noche. Porque al hablar de un nuevo nacimiento, de repente, de manera rápida, resulta para muchos de nosotros quizás difícil de asimilar y de comprender. Quizás aún teniendo la palabra en las manos y siendo testigos oculares de la realidad del que el Señor ha hecho en muchos de nosotros, a veces quedamos asombrados, atónitos, perplejos, estupefactos y decimos: pero es Él. Y nosotros mismos tenemos que responder: sí, es Él. Ahora bien, el hecho está y consiste en la realidad que aunque es Él, porque no podemos señalar a otro, aún diciendo nosotros que es Él, no es Él mismo. Tiene su imagen, tiene sus aspectos, sus características, pero al llegar al Evangelio y adentrarse en el taller del gran maestro, entonces ha iniciado el proceso del cambio, de la transformación, de la regeneración, de la renovación de tal individuo, de manera que ya no es lo que era, que no se parece al ser anterior, que refleja en sí mismo algo diferente. Es la misma persona, pero se ha producido en él un nuevo nacimiento. Es un hombre diferente, porque el Señor ha cambiado su ser y le ha transformado en un hombre nuevo.
Yo no soy el mismo de ayer. Yo no soy lo que era antes. Yo no soy lo que ayer fui. Desde el día en que Cristo llegó a mi vida y tocó mi corazón, entonces hay un antes y un después. He nacido de nuevo. Algo ha sucedido conmigo y es que he sido transformado. Extiéndele la mano a su hermano que está cerca de usted, a su lado. Dígale: yo no soy el mismo de ayer. Yo no soy el mismo de ayer. Yo soy diferente. He recibido el nuevo nacimiento. Cristo llegó a mi vida. Yo soy un hombre nuevo. Aleluya. El misterio es tan profundo, ilógico y razonable para muchos, que si alguien ha pasado un tiempo y luego de su nuevo nacimiento no ha interactuado con una persona y el tal los visita, quizás alguno de sus parientes o sus amigos, como que se queda examinándolo y le hace una radiografía visual y le dice: oh, pero ¿y qué es lo que te pasa a ti? ¿Y qué fue lo que te pasó? Pero tú sí estás callado, tú te ves diferente. Y algunos dicen: pero yo te veo como sereno y veo como un brillo en tu rostro. Tú reflejas como una paz y una tranquilidad que antes no tenías. Dime cuál es el medicamento que estás usando. O algunos dicen: explícame cuál es la crema facial que te hace ver más joven. Esto no se trata de crema. Esto no se trata de ningún tratamiento. Esto se trata que la sangre de Cristo te ha lavado. Esto se trata de que el toque del Señor ha estado sobre ti. Esto se trata de que el toque del gran Maestro ha visitado tu vida y hoy te exhibe en vitrina lo que antes el mundo despreciaba, lo que antes el mundo le daba la espalda, lo que antes nadie quería. Hoy eres un hombre nuevo, hoy eres una mujer nueva, hoy eres una vida transformada. Eso se llama cambio, eso se llama transformación, eso se llama novedad de vida, una metamorfosis espiritual por la sangre de Cristo. Alaba lo que Él vive. Quizás usted no era bienvenido dentro de los suyos o de las personas que le conocían, a tal modo, hermano, que la gente por alguna razón u otra se alejaba de usted. Pero hoy, al estar en el Evangelio, el Señor cambia esa realidad. Cuando alguien se alejaba de ti por una u otra razón, hoy refleja en ti una paz especial. Y dice: yo me siento bien al estar con fulano, porque él habla de cosas buenas y hay en sus labios palabras agradables de bendición. El apóstol Pablo le dice a esto en 1 Corintios, en el capítulo 5 y en su versículo 17, donde muchos escépticos e incrédulos no encuentran lógica ni razón. El misterio es que las obras que Dios hace no pueden interpretarse de forma humana. El hombre por sí mismo no está en la capacidad de asociar, de entender, de interpretar la obra de Dios. Porque no existe ninguna ciencia médica, ningún conocimiento humano que pueda tocar el alma y el corazón de ningún hombre. Pero Cristo lo hace de una vez y por todas. Cristo cambia y cambia la verdad. Y el apóstol dice: de modo que si alguno está en Cristo,
Ese es el misterio que el hombre no puede entender, que el hombre no llega a asimilar, que el hombre no puede descubrir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Y eso lo dice la Biblia, que tú eres diferente. Nueva criatura es. Y añade, dice: y aquí las cosas viejas pasaron. Las palabras que yo decía, ya no hablo de eso. Las cosas que yo hacía quedaron sepultadas en el atrás. Y el Señor me ha levantado en una vida nueva en Cristo. Aleluya. Algunos de nosotros conservamos fotografías e imágenes en el tiempo que vivíamos apartados del Señor. Y algunos dicen que es para no olvidar, y lo veo de forma positiva, de cómo éramos nosotros. Y si nosotros pudiésemos recrear la escena y hacer una comparación mental de lo que es un antes y un después, tenemos que decir: wow, pero verdaderamente que Cristo cambia. Porque cuando nosotros quizás no vemos a nosotros mismos, entonces decimos: guay, ¿y esa era yo? Sí, así te veías tú. Así me veía yo. De tal modo que hoy mismo yo me asombro de mí. Es que el Señor me ha tocado con sus manos. Y el gran artista, el artista de todos los artistas, me ha tocado con sus manos y ha hecho en mi vida una obra nueva. Alábalo, que Él vive. De manera que el hombre por sí mismo no está en la capacidad ni en la condición de cambiar él mismo. La Biblia dice en el libro de los Salmos que por Dios son ordenados los pasos del hombre. Y al mismo tiempo dice también que los designios y los pensamientos del corazón humano son de continuo solamente al mal. Es decir, que nuestra propia naturaleza humana, nuestra condición de raza caída, nos impulsa y nos inclina solamente al mal. Y el único que puede cambiar tal condición y nuestra propia naturaleza, eso se llama la sangre de Cristo. Porque la palabra dice: porque yo los limpio de todo pecado. No hay tal condición que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No existe tal atadura que la sangre del Señor no pueda romper. Yo soy libre porque Cristo me ha hecho libre. Y hoy puedo hablar de la libertad porque siento gozo en mi corazón, porque Cristo me hizo libre. Levanta tu mano y adora al Señor. Adora a Cristo y bendice su nombre. Aleluya. Pero al llegar nosotros al Evangelio de Juan, el famoso y conocido pasaje de las Escrituras de Juan capítulo 3, y a veces nosotros como que pensamos que esas palabras de Jesús es solamente para aquel que está lejos del Evangelio, y pensamos que solamente aquel que es inconverso, el Señor le llama y le habla a que debe nacer de nuevo. Pero yo quiero, hermanos, que nosotros contemplemos y aprendamos en esta noche que ese pasaje no es solamente para el inconverso. ¿Qué tal si eso es un espejo para nosotros?
donde el Señor quiere que nosotros nos reflejemos. Porque el gran problema del ser humano es que a veces entiende que está bien, que está caminando bien, que está actuando bien, pero el detalle es que no es como nosotros pensemos. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? En una ocasión le dijo el Señor a su pueblo Israel: porque vuestros caminos no son mis caminos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por tanto, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua cuál fuese, y andemos por ella. Nuestro camino debe ser según el Señor. Como Dios dice que andemos, debemos andar. Como dice el Señor que vivamos, debemos vivir. Aleluya. Pero allí hay la ilustración y el ejemplo de un ser humano que a veces por alguna razón nos sentimos nosotros autosuficientes, realizados, independientes, capacitados, al punto que pensamos que nosotros podemos resolver. Ignoramos, nos olvidamos de la voluntad y el propósito de Dios. Y el Señor lo deja, le da alas y le dice al Señor: si tú crees que sabes, vete lejos. Y allá cuando tropiece, entonces te dice el Señor: ahora debes de volverte. Debes volver atrás y recuperar las cosas que habías dejado atrás. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. He aquí el que oye mi voz y quiere cenar conmigo, yo entraré, dice el Señor. Aleluya. A mí me llama poderosamente la atención de que Jesús en su ministerio hizo un tiempo y un espacio para hablar con alguien, como lo hizo con la mujer samaritana. Pero en este caso Jesús no está predicándole a una multitud, sino que el gran maestro de maestros se detiene por una sola persona a enseñar, a ministrar, a evangelizar a solamente un alma que está necesitada. A veces nosotros vamos tan deprisa detrás de las multitudes que hay un individuo que necesita oír la palabra, pero seguimos deprisa detrás de la multitud. Jesús aquí hace una pausa y el gran maestro no va detrás de las multitudes, sino que se detiene a oír e interactuar, a hablar con una sola persona. A veces queremos que Dios te use en la iglesia, pero tu vecino está necesitando una palabra. A veces queremos un mensaje en la multitud, pero tu amigo y tu compañero, el Señor te lo coloca al lado para que le ministre lo que él necesita. Hombre y mujer de Dios, no calles. Abre tu boca y declara la palabra de unción y autoridad. Habla, profeta. Aleluya. Y la Biblia aquí comienza diciendo: había un hombre principal entre los judíos que se llamaba Nicodemo, el cual vino a Jesús de noche. Quizás no era el momento oportuno, quizás había alguna razón por la cual él simuladamente quería acercarse al maestro, o quizás la necesidad de su alma era tan imperante que no podía esperar aún después.
Aquel que es guiado de Dios está en la disposición que Dios le use en el momento que Él quiera. Cuidado si Dios te quiere usar y tú y yo estamos pensando en un después. Dios te quiere bendecir ahora. Dios te quiere usar ahora. Yo quiero esperar terminar el estudio. Yo quiero esperar casarme. Yo quiero esperar hacer la casa. Yo quiero esperar tener el negocio. Yo quiero esperar que esté bien. Pero el Señor quiere que sea ahora. Dios te quiere usar ahora. Dios te quiere bendecir ahora. Y Nicodemo le dice al maestro: Señor, nosotros sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras o las señales que tú haces si no está Dios con él. Permítame decirle que esto es mucho decir de un fariseo. Y permítame analizar también quién era Nicodemo. Estamos hablando de un principal entre los judíos. Y el hecho de acercarse a Jesús es un indicativo de que en este hombre hay una profunda necesidad espiritual. A tal punto que él no mide distancia ni consecuencias. Se acerca directamente al gran maestro. Nicodemo era un principal entre los judíos. Entiéndase que era un dignatario, o quizás un alto funcionario, una figura de renombre. Yo no sé si a usted le ha pasado que en un lugar de estudio o de trabajo, alguien que está más elevado que usted, en algún momento le dice: ven acá, yo quiero hablar contigo. Y usted se queda como medio sorprendido. Yo quiero que tú y en tu iglesia oren a Dios por mí. Quizás algo similar estaba pasando en la vida de este hombre. Y Nicodemo se acerca al Señor reconociendo que Él es un gran maestro, que Dios le ha respaldado con señales y milagros, porque él entiende que nadie puede hacer las obras que Jesús había hecho, solamente que Jesús estaba con él. Jesús ha estado contigo. Jesús está con usted. Jesús permanece sobre tu barca. Jesús está en la IMAT, Filipenses 4:8. Y aquí ha habido y habrá siempre victoria en el nombre de Jesús. Quizás este hombre era un juez o un representante de la ley, un oficial del Estado. Sin embargo, había una necesidad en él que no le permitía detenerse por ninguna de estas cosas. Quizás Nicodemo era el hombre que ante los ojos humanos lo tenía todo, que quizás tenía la reputación del pueblo, o que quizás tenía la mejor casa. Quizás era el hombre admirado delante del pueblo. Pero él había entendido que tenía una necesidad que ninguna de esas cosas le pueden llenar. A veces hay gente que aparentemente están bien, porque pueden exhibir un buen vehículo, porque pueden exhibir una buena posición económica. Pero en su interior espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo está su vida delante de Dios? Y entonces Jesús, sin que Nicodemo le expresara la condición espiritual de su vida, el Señor le da el diagnóstico como el gran maestro. Y le dice: mira, es necesario nacer de nuevo.
En otras palabras, hombre, mira, lo que tú andas buscando, lo que tú necesitas, el Rey de Reyes te lo ha venido a ofrecer. Nicodemo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo que tú necesitas, Nicodemo, es nacer de nuevo. Ábrele tu corazón al Señor, porque tú necesitas nacer de nuevo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. A veces hay problemas personales. Permítame darle espalda. Que el pastor no tiene respuesta, porque el tal necesita nacer de nuevo. Nadie puede entender el evangelio si no ha nacido de nuevo. Varón, pero ¿por qué que hay tantas reglas y tantas cosas? Y esto es tan meticuloso, porque necesita nacer de nuevo. A mí la doctrina como que no me entra. Y hay cosas como que producen fricción, y eso como que no va conmigo. El detalle es que necesitamos nacer de nuevo. El evangelio se te hace pesado y ya no puedes seguir y quieres soltar la carga. ¿Sabes por qué? No es porque tú no estés en una buena iglesia. No es porque Dios no te haya dado un buen pastor. No es porque Dios no te haya dado buenos líderes. No es porque Dios no te haya bendecido. No es porque el Señor no te ama. Es que necesitas nacer de nuevo. Aleluya. Terrible. Yo no sé si la intención de Nicodemo era impresionar al maestro. A veces hay gente que llega a la iglesia con una actitud como que ellos creen que ellos mismos son y nadie más. A veces hay gente que se recrecen, que el pecho se le crece y se le pone grande, pero el Señor lo está mirando. Nosotros no podemos impresionar al maestro, porque antes de que hablemos, el Señor sabe que necesitamos. El Señor le responde al maestro, al principal de los judíos: tú necesitas nacer de nuevo. Alábalo que Él vive. Nicodemo, como todo un pensador, como todo un intelectual y como todo hombre natural, quiere carearse con Jesús, como irse a un debate. A veces hay gente que el Señor le jala las orejas porque no son humildes, porque nos cuesta humillarnos delante del Señor. Y Nicodemo, que es un intelectual, como si él no supiera lo que el Señor le está diciendo, le dice: pero maestro, ¿acaso puede un hombre? Oiga qué pregunta. Y oiga quién le está preguntando. Porque si Nicodemo me agarra a mí y me tira esa pregunta, me come con yuca. Pero Nicodemo le está hablando al papaupa, al tutumpote. Y el Señor, que se la sabe toda, lo está dejando que hable. Como cuando hacen esos debates bíblicos, que hay unos que saben mucho y deja que el que está galdeando se vaya adelante. El Señor le deja a Nicodemo que él se vaya adelante y lo deja hablar, porque Nicodemo pensó como que le iba a poner un gancho al maestro. Oiga, al maestro, es Cándido. Y le dice: maestro, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Tú estás consciente de lo que tú estás diciendo? Que tú dices que yo necesito nacer de nuevo. Y la segunda pregunta de Nicodemo al maestro le dice: ¿y puede acaso un hombre
entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Eso está fuera de toda lógica, de todo pensamiento y razón humana. ¿Dónde está Eulalia? Eulalia, ponte de pies. Sí, Eulalia, escúchame. ¿Usted se imagina que Eulalia, con las 125 libras que tiene, es un acto imaginario de que ella se vaya acomodando y se vaya acotejando para entrar y meterse de nuevo en el vientre de su madre? ¡Oh! Es imposible. No hay razón para interpretar esto. Pero Nicodemo ignoraba que estaba hablando con el maestro de maestros, con el teólogo de teólogos, con el pastor de los pastores, con el príncipe de los príncipes. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces el Señor le dice: Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu. No te estoy hablando de un nacimiento físico, de que tú vuelves y te metas de nuevo en el vientre de tu madre. No. Si no nacieres del agua, del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Por eso al final el Señor le dice: el viento sopla y oye su sonido, mas tú ni sabes de dónde viene, ni sabes para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y le dice también el Señor: porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, tú no necesitas entrar en el vientre de tu madre. Nicodemo, tú no necesitas que tu madre le haga una cesárea. Lo que tú necesitas es abrirle tu corazón al Señor. Que Cristo te cambie. Que Cristo sea el Señor de tu vida. Aleluya. Yo creo que a Nicodemo le fue mejor porque habló con Jesús. Porque Jesús no pierde su enfoque y su humildad. Si Nicodemo se enfrenta a un predicador de esos come candela, saca demonios, y le está dando el mensaje de salvación, porque hay impíos que son rebeldes, cualquiera le agarra y le dice: mira, impío, hijo del enemigo. Ay, no predique así. Tú lo que necesitas es convertirte y arrepentirte de todos tus pecados. Observe, el Señor no le dice a Nicodemo lo malo que él es, ni lo perdido que él está, porque el propósito del Señor es que todos los hombres sean salvos. Y muchos de nosotros nos acercamos a él como Nicodemo, confundido, extraviado. Y el Señor le dice: tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas una transformación, una regeneración espiritual. Permítele al Señor que te lave en su sangre. Y en otras palabras, te vas a dar cuenta. Tú vas a encontrar lo que andas buscando. Tú vas a tener lo que tú necesitas. Necesitas a Jesús. El gran problema de la sociedad, de los países, de las naciones, es que quieren buscar salidas y soluciones, pero lo hacen ignorando a Dios. Queremos invertir en la educación. Queremos nuevas escuelas. Queremos maestros más capacitados. Pero los congresistas al mismo tiempo quieren impedir que se lean la Biblia en las escuelas. La República Dominicana necesita nacer de nuevo.
Nuestras autoridades necesitan nacer de nuevo. Los que dirigen la nación necesitan nacer de nuevo. Porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El hombre en su estado natural no percibe y no entiende las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Este hombre, siendo un intelectual y un distinguido entre su sociedad, estuvo hablando con el gran maestro y no pudo entender lo que él mismo necesitaba. Ese nacimiento que nosotros hemos experimentado y que el mundo necesita, solamente el gran maestro lo puede ofrecer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No volvamos atrás, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Metamorfosis, la realidad de un nuevo nacimiento. Denle un aplauso a Jesús.